que según el sabio Salomón volverá a suceder. Amén. Padre eterno, que te queremos dar gracias por este tiempo de Shabbat, por permitirnos llegar a este episodio número 5 de este taller, El rapto de la iglesia, verdad o tradición. Permítenos hoy, Padre eterno, poner en tus manos nuestro entendimiento, poner en tus manos nuestras palabras. Pongo a tu disposición, Padre eterno, mis cuerdas vocales. Por favor, Abba, que aquello que no provenga de ti no surja, no prospere, se acalle, pero por el contrario, toda aquella palabra que sale de tu boca cumpla el propósito. Padre, sea tu voluntad hoy quitar cualquier tipo de venda, cualquier tipo de predisposición. Padre, cualquier tipo de mensaje infundado por años, cualquier tipo de doctrina que hayamos adoptado como verdadera. Padre, que tu Ruach HaKodesh, que tu Espíritu de Santidad, quien es el que redarguye de pecado, quien es el que pone el querer como el hacer, hoy opere en la mente y en el corazón de aquellas personas que te buscan, Padre, por encima de cualquier conocimiento, doctrina, que te buscan con honestidad, con un corazón sincero, puro. Por favor, Padre, a aquellas personas, solo a aquellas personas que en verdad te buscan sinceramente, sin ningún tipo de intenciones preconcebidas, sino te buscan porque te aman. A aquellas personas, por favor, que tu Ruach HaKodesh hoy les traiga un viento de alivio, un consuelo y que esas palabras lleguen hasta lo más profundo de su ser y que puedan producir en ellos frutos dignos de arrepentimiento. Padre, lo pedimos en el nombre de Yeshua, por favor, llévanos a ser creyentes hacedores y no solamente oidores de tu palabra. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Yeshua, amén y amén. ¿Estamos? ¿Estamos bien? Amén. Bueno, Amén, amén. entonces, Amén, amén. este tema, el tema del día de hoy lleva el nombre del taller, el rapto de la iglesia, ¿verdad o tradición? Estimado en Facebook, ¿qué ha escuchado acerca usted de este rapto de la iglesia? ¿Lo considera usted todavía una verdad? ¿O ya es de aquellos que lo considera simplemente una doctrina de la tradición? Pues bueno, hoy, si ustedes de uno o del otro bando, permítanos, hoy con la ayuda y la guía del Eterno, y sobre todo, por favor, pese el espíritu de este personaje que le está hablando, al lugar secreto y valide si es cierto o no. Vamos a empezar con lo más elemental. Ustedes se han dado cuenta que en estas excelentes exposiciones que hicieron nuestro hermano Guillermo y nuestro hermano Marco, empezaron de una manera profunda, pero muy entendible, entendiendo entonces todo este concepto de los dolores de parto, de entender un poco el tiempo en el que estábamos, de cómo nos anima muchísimo ver que las profecías que se dieron hace mucho tiempo están, el hermano Marco ayer en su clase de 200 años aproximadamente hacia acá, cómo la escritura tiene su precisión y se ha venido cumpliendo profecía tras profecía. Hoy, como lo hemos dicho muchas veces, no solamente consiste en leer su Biblia, usted mientras lee su Biblia alza su vista, dice, encaja y se cumple perfectamente. Entonces, ustedes y yo estamos siendo testigos también de esto. Pero vayamos desde lo elemental. ¿Por qué queremos invitarlos a que empecemos desde lo elemental? Porque a veces, por estar buscando la profundidad, por buscar aguas profundas en cuanto al conocimiento bíblico, dejamos de lado a veces lo básico, ¿sí? Lo elemental. Lo elemental no es que sea importante, no es que no sea importante, siempre va a ser importante tener en claro lo elemental. Por eso vamos a ir desde algo extremadamente superficial ya a ir entonces a la profundidad para conectar entonces el tema de nuestro hermano Marcos, el tema de nuestro hermano Guillermo, y así entonces entender si esto definitivamente que se ha popularizado dentro del mundo creyente es verdad o definitivamente es algo que nos contaron mal, ¿sí? Entonces, partamos de lo básico. Veamos qué sí dice la escritura y quiero invitarlos, por favor, para que si vamos a opinar, opiniones súper corticas, por favor, y alcemos la mano, como dice la escritura, hágase todo decentemente y en orden, ¿sí? ¿Alguien me puede ayudar a leer esto para validarse si está leyendo el título? Veamos lo que sí dice la escritura.
Veamos lo que sí dice la escritura. Para nuestra hermana Olguita Parra, que nos pregunta aquí por el interno que si se está transmitiendo por YouTube, esta clase posteriormente va a ser subida a YouTube, pero en este momento se está haciendo la transmisión vía Facebook. Y de una vez voy a compartirlo, discúlpenme, hago una pequeña pausita para compartirlo en el grupo de los nuevos miembros. Entonces aquí está el enlace para que usted, si quiere, pueda también compartirlo o en su defecto verlo posteriormente por si de pronto no puede apuntar o tomar un apunte o se le escapa algo. Aquí puede también usted pausar el video y darle continuidad. Entonces, veamos lo que sí dice la escritura. ¿Sí? Quiero iniciar con dos preguntas que ya yo creo que usted está viendo aquí. ¿Sí? Quiero preguntarles, para aquellas personas que han hecho el ejercicio de no tragar entero y leer la escritura, estudiar la escritura y leerla más allá de un libro histórico con historias bonitas, quisiera preguntarle a esas personas que han hecho la tarea, ¿sí? Si existe la expresión rapto secreto dentro de la Biblia. A ver, quisiera No preguntar. existe, no Bueno, la existe. hermana No, hermano, Yuraima dice es no existe. paralelo el versículo, un solo. Bueno, el hermano Alan dice que no. Miremos un tercer testigo aquí. Estimado Jesús, tú que eres un gran estudioso de la escritura y fuiste, a propósito, para los que no conocen, el hermano Jesús fue un pastor pentecostal. Cuéntanos, hermano, ¿has encontrado algún texto donde se menciona esta expresión? No, hermano, por la gracia del Eterno, he leído 2 veces la Biblia completa y parte de 3 y nunca me he encontrado ningún escrito que diga rapto secreto. Ok, ahora vayamos con la otra frase y quisiera empezar por ti, que eres una persona que abunda muchísimo en la escritura. Y la palabra rapto como tal, porque bueno, rapto secreto, quizás no, pero ¿y la palabra rapto aparece o no aparece? Tampoco aparece. Tampoco aparece. ¿Quién más? Aparece la ¿Aparece palabra rapto? arrebatar, pero rapto como tal no. Ok, entonces, bueno, entonces viene la tercera pregunta. Y esto solamente para que usted lo vaya meditando. Si la palabra rapto no existe en las escrituras, si la frase rapto secreto no existe en las escrituras, entonces preguntaría yo, ¿por qué se hace decir a la escritura lo que no dice? ¿Me hago entender? ¿Por qué? Si usted coincide en este pensamiento, ¿sí? ¿Cuál pensamiento? Ese que dice, lo que no está escrito, pero es enseñado, es añadidura de hombre. Y de paso se comete pecado. Lo que no está escrito, pero es enseñado, yo pregunto, ¿es enseñado el rapto de la iglesia hoy? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Sí, Rápido. La sí. mayoría sí, hermano, pero Ok, es un entonces texto, sí es hermano. enseñado. Sí es enseñado. Ok, no está escrito, ¿verdad? Entonces ya vimos que no está escrito, pero sí es enseñado. Entonces, aquello que no está escrito, pero es enseñado, es una añadidura de hombre y de paso se comete pecado. Ya vamos a validar por qué se está cometiendo un gran pecado y es aquí donde yo hago una invitación sobre todo a aquellas personas que son muy populares, sobre todo aquellas muy conocidas, a que entiendan que hay un juicio, ¿sí? Para todo aquel que abusa de la escritura y que lleva, enseña, cree y enseña, ¿sí? A decir lo que la escritura no dice. Por lo tanto, entonces, va a decir el apóstol Pablo, miremos un texto interesantísimo. Pero aún si alguno de nosotros o ángel del cielo os predicara un evangelio distinto del que os hemos predicado, que caiga bajo maldición. Eso lo dijo el apóstol Pablo. ¿Qué es predicar un evangelio distinto? Hacer decir lo que la escritura no dice, distorsionar y descontextualizar la escritura para hacerla decir lo que no dice. ¿Qué es predicar un evangelio distinto? Enseñar cosas que no están escritas en la Biblia, pero que se hacen pasar como si lo estuvieran, como es el caso del rapto secreto,
¿sí? De la iglesia. Vayamos a un texto de la Torá, ¿dónde se legaliza? Porque digamos que lo que está haciendo el apóstol Pablo no es un pensamiento propio, él tiene que emitir este versículo basado en un concepto legal, ¿sí? Para que esto no quede simplemente como una opinión de alguien que fue inspirado por el Espíritu de Santidad. ¿De dónde cree que el apóstol Pablo saca esto? Vaya conmigo a Deuteronomio 4:2, va a decir, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ¿sí? Ni quitaréis nada para que guardéis los mandamientos de Adonai vuestro Elohim que yo os mando. Entonces, ni añadir ni quitar. Tenemos otro texto muy parecido, ¿sí? En Apocalipsis 22:18 dice, yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro, que si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están aquí escritas en este libro. Entonces, está expuesto a un juicio aquella persona que distorsiona, pervierte, sustrae de la palabra, quita o añade. La respuesta es sí. Pero miramos otro texto más, y este me gusta mucho, una posición que hace el apóstol Pablo en 2 Corintios 11. Si quiere algún hermano, si lo alcanza a leer en la diapositiva, me dice, y quisiera pedirle su colaboración para que nos ayude. 2 Corintios capítulo 11, versículos 12 al 15. ¿Alguien lo puede leer o lo tiene de su Biblia? Amén. 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 Segunda de Corintios 11. Pero seguiré haciendo lo que siempre he hecho. Esto debilitará los argumentos de aquellos que andan buscando la oportunidad Creo para que se te fue. jactarse de, Ok, adelante. sí, Sí. para jactarse de que su trabajo es igual al nuestro. Estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Pero no me sorprende para nada. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los también se disfracen de siervos de la justicia. Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. Amén. Muchas gracias, estimada Yoraima. Entonces, ¿con qué concluye el apóstol Pablo? Diciendo, ¿al final de qué? ¿Habrá un juicio final? Sí, al final, en ese juicio final, aquellos, ¿sí? Falsos apóstoles, ¿sí? Que exponen argumentos, como lo dice el verso 2, esto debilitará los argumentos de aquellos que andan buscando la oportunidad para jactarse de que su trabajo es igual al nuestro, que se hacen pasar por apóstoles. Dicen que van a acarrear un juicio, o sea, sí hay un juicio para aquellas personas, y entonces aquí podemos entender lo que sí dice la escritura versus lo que se ha hecho decir. Entonces hay una sencilla frase al final, dice, no hagamos decir a la Biblia lo que no dice. Vayamos con otro concepto básico, ¿sí? Este texto que usted está viendo aquí en esta diapositiva fue extraído, ¿sí? De un famoso artículo que describe de una manera puntual. Vamos a leerlo de largo y vamos a ir viendo cierto tipo de cositas que hay dentro de este artículo para ver de dónde surge. ¿Sabía usted que se puede hacer el rastreo, el origen de esta doctrina? Muchos dirían, sí, claro, en la Biblia está. No, hay alguien, ¿sí? Que la asumió, se la imaginó, la dedujo, ¿sí? Y por ende la popularizó y fue cobrando muchísima fuerza. Ya vamos al final a saber quién es. Nuestro hermano Guillermo también lo mencionó un poco en su primera clase. Pero entonces dice este artículo, el arrebatamiento, escúchelo muy bien, dice el arrebatamiento de la iglesia, rapto o rapto de la iglesia, escuche muy bien lo que dice, es un concepto escatológico y teológico sostenido por algunos cristianos, particularmente dentro de las ramas del evangelicalismo, que consiste en la creencia de
2 puntos. Entonces, antes de mencionar los puntos aquí, vamos a ver cómo aborda, cómo inicia este artículo, diciendo que es un concepto escatológico sostenido por algunos cristianos. No dice en ningún momento sostenido por la Biblia. O sea que este argumento nace de la Biblia o nace de algunos cristianos, según lo que estamos leyendo. No estoy yendo a la especulación. Responda usted, hermano. Es un concepto escatológico y teológico sostenido por algunos cristianos, no por las escrituras. ¿Ok? Ténganlo en cuenta. ¿Qué dice estas ramas? Digamos que son los que más defienden esta postura del evangelicalismo. Consiste en la creencia que, primero, al descender Jesús del cielo, los muertos que llevaron una vida cristiana resucitarán. Yo les pregunto, volvamos a la escritura, a aquellos que han hecho el ejercicio de leer la escritura. Hay un texto, hay una sugerencia, hay una expresión donde diga que solo aquellos que llevaron una vida cristiana resucitarán. Pregunto, es una pregunta. ¿Qué me diría usted, hermano? ¿Hay algún texto? ¿Puede buscarlo? ¿Puede citarlo? Si lo tiene, por favor, búsquelo y cópielo. Hermano, si usted está allá en Facebook y tiene una memoria así bibliográfica, tiene su Biblia incrustada, puede mandarnos un texto donde nos diga, ¿sí?, que solo aquellos que llevaron una vida cristiana resucitarán, ¿sí? Entonces, aquí entre paréntesis, como usted lo está leyendo, eso no lo dice la Biblia, ¿sí? Y se lo puedo asegurar. Pero si usted tiene el texto, pues me gustaría que lo compartiera. Segundo punto, dice que a los creyentes que se hallen vivos serán raptados o llevados de la tierra junto con ellos. ¿Sí? Entonces, aquí habla de los creyentes muertos resucitados, los creyentes cristianos, recuerde, ¿sí? Los creyentes cristianos, según la analogía del primer punto, serán entonces resucitados, ¿sí? ¿Para qué? Para encontrarse con Dios en el cielo. Yo le pregunto, vuelve otra vez la pregunta. ¿Hay algún texto bíblico que digan que aquellos que resuciten serán raptados o llevados de la tierra junto con ellos para encontrarse con Dios en el cielo? ¿Hay algún texto que diga que alguien, ¿sí?, va a subir al cielo a reunirse con Dios? No. No. Ok, ¿sí? Tercer punto. El término se usa con mayor frecuencia entre los teólogos cristianos conservadores en los Estados Unidos. Y el otro punto, que es el cuarto, dice, el término rapto también se ha utilizado, y escúchelo, se ha utilizado, o sea que no solamente se le da un uso para una doctrina, ¿sí?, muy bonita, muy agradable, ¿sí?, sino que también, digamos que tiene otros usos. En este caso dice que se ha utilizado para una unión, el término rapto también se ha utilizado para una unión mística con Dios y para la vida eterna en el cielo. Entonces, vuelvo y pregunto yo, ¿encuentro yo en la Biblia algún contexto, alguna cita, especialmente de Pablo, que es el hombre después de Yeshua, el hombre más mal interpretado de las Escrituras, donde él afirme, ¿sí?, que el rapto, ¿sí?, se usa como una unión mística para cómo entender y poder llevar una vida eterna en el cielo? Pues quisiera saberlo. No. Entonces, mire lo que dice el artículo. Dice, existen diferentes puntos de vista sobre el momento exacto del rapto. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Venga, barájamela un poquito. Hermano, es que no entendí muy bien, no me queda muy bien lo que acabas de leer. Dice, existen diferentes puntos de vista sobre el momento exacto en el rapto. ¿Cómo así? O sea que yo estoy enseñando algo y ni siquiera en eso que yo estoy enseñando hay uniformidad. Me está diciendo el artículo que hay división de conceptos entre los hombres, ¿sí? En cuanto a esta doctrina, la respuesta es sí, y ya lo vamos a ver ahorita. Entonces, hay división de conceptos entre los hombres, mientras que la Escritura da un mensaje uniforme y único, ¿sí? Dice, y si el regreso de Cristo ocurrirá en uno o dos eventos, ¿sí? Yo le pregunto, vaya con antelación preguntándose esto.
porque esto lo creen los que han adoptado como dogma de fe esta doctrina. ¿Ha escuchado usted o ha leído usted en la escritura donde diga que que hay una tercera venida de Cristo, de Yeshua, del Mashiach? No. Hasta No. donde yo sé, creo que se habla de una segunda venida de Mashiach, ¿verdad? ¿Sí? Pero Sí. entonces aquí dice que este regreso de Cristo ocurrirá en dos eventos. O sea, ¿cómo así? Tenemos primera venida como siervo, una segunda y una tercera. Eso es lo que está afirmando este contexto, ¿sí? Entonces dice, el pretribulacionismo distingue el rapto de la segunda venida de Jesucristo mencionada en el Evangelio de Mateo, ¿sí? Segunda de Tesalonicenses y Apocalipsis. Este punto de vista, escúchelo porque es que es interesantísimo ver cómo este artículo, ¿sí?, basa toda su enseñanza en suposiciones. ¿Por qué? Porque este punto de vista sostiene que el rapto precederá a la tribulación de 7 años, que culminará con la segunda venida de Cristo y será seguido por un reino mesiánico de 1000 años. Los adherentes a esta perspectiva se conocen como dispensacionalistas premilenialistas. De eso habló nuestro hermano Guillermo. Esta teoría surgió, escuche, esta teoría, ¿sí? Quisiera invitar, si quieres, mi hermano Guillermo, que eres muy pilo con esto de los conceptos, porque este punto quise ampliarlo y se me escapó por un momento, que me busques la definición, si eres tan amable, Guillermo, de teoría. ¿Cuál es la definición de una teoría? ¿Sí? Entonces dice, este punto de vista sostiene que el rapto precederá la tribulación de 7 años que culminará con la segunda venida de Cristo y será seguida por un reino milenial de 1000 años. Los adherentes a esta perspectiva se conocen como dispensacionalistas, premilenialistas. Esta teoría surgió, escuche de dónde surge, ¿sí? O sea, ¿se le puede hacer un registro y rastreo histórico al surgimiento de esta doctrina? La respuesta es sí. Esta teoría surgió de las traducciones de la Biblia de un personaje que mencionó el hermano Guillermo en su primera clase. Si usted no ha visto esta clase, le invitamos a que la vea en YouTube. ¿Quién es este famoso personaje? ¿Sí? El señor John Nelson Darby. Analizó en 1833. Antes de seguir, cuéntanos, estimado Guillermo, gracias por hacerme aquí el 2. Sí, shalom, shalom, Rafael. Tengo Shabbat aquí shalom, hermano. teoría, concepto de teoría, definición. Conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicación. ¿Me puedes volver a leer, por favor, la primera frase? ¿Un qué? Conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicación. Entonces, es algo especulativo, un concepto Sí, especulativo. hay otra explicación también. Dice, una teoría es un sistema lógico deductivo o inductivo constituido por un conjunto de hipótesis, un campo de aplicación de lo que trata la teoría, el conjunto de cosas que explica y algunas reglas que permitan extraer consecuencias de las hipótesis. Amén. Muchas gracias, estimado Guillermo. Ahora, dice el artículo, esta teoría surgió de las traducciones de la Biblia. ¿De quién? De un personaje llamado John Nelson Darby, ¿sí? Dice, analizó que John Nelson Darby analizó en 1833. ¿Quieres saber la fecha de dónde surge oficialmente, de dónde surge la idea, de dónde surge la teoría, de dónde surge la especulación, de dónde surge, ¿sí?, este concepto? 1833. El pretribulacionismo es el punto de vista más extendido en Estados Unidos hoy en día, aunque este punto de vista se disputa dentro del evangelismo. Vuelve nuevamente a recalcar que no hay unidad de criterio en cuanto a esta doctrina.
¿Quién fue? Brevemente miremos quién fue este señor John Nelson Darby, ¿sí? Dice que abandonó la iglesia de Irlanda. ¿Cuál iglesia? ¿Cuál iglesia creen ustedes? ¿La cristiana, la católica? ¿Qué se le viene a la mente? Mormón. ¿Mormón? No, para ese entonces todavía no había surgido el ¿Católica? mormonismo. ¿La iglesia El católica? catolicismo, muy bien. John Nelson Darby abandonó la iglesia de Irlanda alrededor de 1831. Entre este año y 1833 tomó parte de la conferencia de Powers Court, un encuentro anual de estudiantes de la Biblia organizada por su amiga, la acaudalada, ¿sí?, viuda Lady Powerscourt. En dicha conferencia, Darby expuso su escatología y sus ideas sobre la iglesia, incluida la del rapto pretribulacionista. A lo largo de casi 40 años, quien fuera su principal intérprete, William Carey, quien sería su sucesor, ¿sí?, fue seguidor fiel de sus enseñanzas hasta que murió. En su obra Mi relación con John Nelson Darby, Kelly afirmó: nunca conocí ni escuché hablar de un santo más fiel al nombre de Cristo y a su palabra. Varios puntos. Ex católico, basó esta doctrina más allá de su Biblia, la basó en su interpretación, una idea personal que luego convirtió en una experiencia y esta experiencia se convirtió en un dogma, se popularizó. Y pues cuando se menciona a esta viuda acaudalada, pues va a ser esta persona, si usted quiere seguirlo ampliando después, la que va a patrocinar, digamos, que esta conferencia. Fue tan bien vendida, esta idea, esta doctrina, fue tan bien vendida que se destinó una gran cantidad de recursos para hacer creer algo que no es cierto. Yo les pregunto, en el contexto histórico hasta hoy, ¿creen ustedes que hoy se desatan raudales de dineros para hacer creer algo que no es cierto, que sabemos que no es cierto, pero algo que desafortunadamente las masas creen y consideran como verdad? ¿Creen ustedes esto? ¿Sí o no? Sí, hermano, hasta hoy desde Brasil, de Oviedo como Macedo. Bueno, no solamente en el tema religión, ¿sí? Si miramos hace un tiempo tuvimos una gran experiencia con algo que tuvo que vivir la humanidad, ¿sí? Donde la desinformación jugó un papel muy importante, ¿sí? ¿A qué vamos con esto, estimados hermanos? ¿Sí? A que, fíjense, lo que primero queríamos, digamos, que demostrar, esto es algo que usted puede googlear, esto no es que el hermano Rafael haya recibido una gran revelación, simplemente aquí lo que estamos viendo es de dónde surge. El primer rastreo histórico es de dónde surge esta doctrina, ¿sí? Ahora, estamos todavía en lo básico, ¿sí? Estamos viendo entonces que es una doctrina nada uniforme. ¿Por qué? Porque, pues como el mismo artículo lo afirmaba, ¿sí?, esta doctrina pretribulacionista tenía sus detractores, no estaban de acuerdo. De hecho, ahorita vamos a ver dentro de las muchas, porque hay varias interpretaciones acerca del rapto secreto de la iglesia, vamos a ver que 3 se destacan, ¿sí? Entonces, veamos las diversas posturas que existen, ¿sí? Entonces, ¿por qué decimos que es una doctrina nada uniforme? Porque ni siquiera para exponer algo que es mencionado o hecho pasar como verdad, ni siquiera para eso se ponen de acuerdo, ¿sí? Entonces, eso no es nada uniforme. Veamos entonces las diversas posturas que existen, ¿sí? La iglesia es raptada al inicio de los 7 años de la gran tribulación, ¿sí? ¿En qué consiste? Que es la que avaló, promovió, enseñó, dedujo, interpretó, etcétera, ese señor John Nelson Darby, ¿sí? Entonces, el primer punto es que esta iglesia, la iglesia, ¿sí?, no sabemos cuál, la iglesia es raptada al inicio de los 7 años de la gran tribulación. Esta es la postura pretribulación, de eso habló nuestro hermano Guillermo, ¿sí? Los creyentes en esta postura afirman que el regreso del Mesías es inminente, es decir, usted va a escuchar normalmente a aquellas personas que creen en esta doctrina que Cristo viene pronto,
prepárate, que Cristo puede venir ¿en qué momento? Ustedes ya lo conocen. En cualquier momento, En cualquier momento, porque el día y la hora nadie lo saben, entonces Él puede venir en cualquier momento. Por lo tanto, hay que estar listos, ¿ok? Listos para abandonar nuestras ropas según las películas, ¿no? Porque queda la ropa vacía, los buses se estrellan, los aviones caen, etcétera, ¿sí? Porque se fueron y quedaron solamente la vestimenta que tenían. Los creyentes en esta postura afirman que Dios tiene un plan diferente para el Israel del Antiguo Testamento y otro diferente para la iglesia. Entonces aquí ya normalmente las personas que afirman esta postura y creen en esta postura tienen otra doctrina, ¿sí? ¿Cuál doctrina? Aquella que dice que ya Israel le pasó su cuartico de hora, que ya el Eterno no quiere nada con Israel, o que lo va a purificar para la gran tribulación, pero que aquí la que manda, la que se impone, la niña consentida del Eterno es la iglesia, ¿sí? Entonces, enseñan que hay dos pactos y eso se conoce como la teoría o la teología, porque es una teología, ¿sí? Del reemplazo. Todos los textos, ¿sí? Que hablan en la Brit Hadashah, en el mal llamado Nuevo Testamento, todos los textos relacionados con la tribulación son para Israel. O sea, ellos no para nada, porque pues obviamente ya en el momento de consultar la escritura ya tienen preconcebida su idea de que ellos se van. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Ellos ya no estarán aquí en la tierra. Entonces, ¿en qué consiste? Quiero tomar una imagen para que entendamos entonces cómo funciona esta postura pretribulación. Entonces, tienen otra doctrina que es la dispensación. ¿Cuántos han escuchado de la dispensación? Es que ya está en la dispensación, entonces se habla de que el Eterno actúa con cierto tipo de criterio, ¿sí? Para cierto tipo de tiempo. Un ejemplo muy viable de todo esto es el tema de la gracia. Estamos en la dispensación de la gracia, es decir, ese es el tiempo única y exclusivamente destinado para la gracia. Las demás eras históricas no fueron cobijadas por la gracia porque es que se divide entonces, Dios se divide en criterios dispensacionalistas. Entonces estamos en la dispensación de la gracia. Esa es otra doctrina más. Postura pretribulación cree que el retorno de Jesús está dividido en dos fases. Entonces, si Jesús, Yeshua, Jesucristo, ¿sí? En su retorno está dividido en dos fases, entonces eso convierte, ¿sí? Eso convierte, entonces automáticamente esta exposición en que Yeshua no viene dos veces, sino tres, ¿sí? Entonces, estas dos fases en las cuales se expone esta doctrina pretribulacionista habla de que esta primera fase es en el rapto de la iglesia, es decir, aquí se habla de Mashiach, aquí crucificado, 2000 años, ¿sí? Este lapso, ¿sí? Inicia la gran tribulación, este es el periodo de tribulación. Antes de que inicie la tribulación, ¿sí? El Mashiach viene, se lleva secretamente a la iglesia, ¿sí? Que es la que usted ha visto popularmente, que se populariza con los videos y con todo esto, en donde ya hablamos un poco de esto, los aviones se caen, los carros se estrellan, el esposo desaparece, la esposa desaparece, o el columpio queda solo balanceándose en el parque porque el niño fue raptado, ¿sí? Y se fue. Entonces, eso es lo que muestra esta primera parte. Viene Cristo en este rapto, se los lleva, ¿sí? Pasa la tribulación de los 7 años y viene la segunda fase, que es el retorno de Yeshua con la iglesia después de que pase el caos, ¿sí? Y entonces de aquí empieza el milenio, el juicio final y pues la eternidad. Esa es la postura, digamos que pretribulacionista, por si de pronto usted no la conocía a grandes rasgos. Viene otra, ¿sí? Como les decíamos, esta doctrina no es nada uniforme porque tiene sus adeptos, ¿sí? Tienen quienes apuesten, ¿sí? Por tres posturas, hay más, pero tres posturas que son las que más se destacan, que son esas. Vienen otros, de aquí entonces surge otra postura que es la postura media tribulación, ¿sí? Es decir, creen que la iglesia es arrebatada,
¿sí? A la mitad de la tribulación, ¿sí? En los 3.5 años de la semana de la tribulación. Utilizan un apoyo bíblico, obviamente tienen que incluir las escrituras para que suene creíble, es Romanos 5:9. Dice, entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. La iglesia entonces es raptada justo después que el anticristo o el antimashiach se manifieste, llegue al poder, profane el templo y antes de que Dios derrame su ira sobre la humanidad. Y aquí hay, digamos que un dato de confusión que quiero agregar, ¿sí? Para los creyentes en el rapto de la iglesia, en esta postura, en la postura anterior y en la siguiente que vamos a mencionar, ¿sí? Van a tener algo en común y es que creen que la tribulación es la ira. Muchos de ellos piensan que la tribulación es la misma ira, ¿ok? Vamos con la otra postura, que es la preira, ¿sí? Esta postura preira, entonces, cree que la iglesia es raptada justo después que el anticristo se manifieste, llegue al poder, profane el templo y antes de que Dios derrame su ira sobre la humanidad. Es decir, justo en ese momento ellos se van. Entonces la iglesia es raptada justo después de que el anticristo se manifieste, llegue al poder y profane el templo antes de que Dios derrame su ira sobre la humanidad. En esto consiste. Aquí entonces se me olvidó mostrarles la segunda venida. ¿Por qué? Porque entonces acá la segunda postura de la media tribulación, los 2 días, ¿sí? Desde Mashiach hasta acá, ¿sí? La iglesia no es raptada al principio, sino aquí a la mitad de la tribulación. Este es el periodo, según la gráfica. Viene Cristo, se lleva a la iglesia y vuelven ya al final de la gran tribulación, ¿sí? Para entonces empezar el milenio, juicio final y eternidad. Y esta, en la gráfica, pues dice que la iglesia pasa por toda la tribulación, ¿sí? Pero antes, ¿sí? De que Dios derrame la ira, ¿sí? Va entonces a ser llevado igualmente al cielo, ¿sí? Y después viene para que entonces se inicie el milenio, el juicio final y la eternidad. Pero entonces, alguien que conozca un poco de esta doctrina sabe cuál es el texto más icónico que se utiliza dentro de esta postura, porque hay varios, pero hay uno que es icónico. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, ¿qué capítulo, hermana? No lo vas a decir, te voy a leer la mente y tú me vas a decir si lo que aparece en la diapositiva es este. Exactamente. Ok. Entonces, miremos este screenshot, esta captura de pantalla que usted ve aquí. Es la Biblia interlineal de una página que ya les hemos recomendado, es la Logos Calogos, donde usted puede ver en el griego para el mal llamado Nuevo Testamento y en el hebreo para el Tanakh y la Torá, ¿vale? Entonces, Primera Tesalonicenses 4:17, otro de los textos insignias, el que te citan, es el primero, si no es el primero, es el segundo que te citan cuando creen, obviamente, en este tipo de teorías. Dice, luego nosotros, ¿sí? Los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, usted se va a dar cuenta, para aquellos hermanos que todavía no manejan muy bien la Biblia interlineal, se va a dar cuenta que cada palabra referente a cada texto, en este caso es Primera Tesalonicenses 4:17, va a tener un código, ¿sí? Cuando usted pica o le hace clic a ese código, para entenderlo en el griego, qué es lo que dice, qué es lo que traduce, pues aquí resulta que el código 726 nos muestra que seremos arrebatados. Aquí dice seremos arrebatados, aquí dice que seremos arrebatados ¿cómo? Según el griego. ¿Cómo dice que seremos arrebatados? Violentamente. Violentamente.
¿sí? Violentamente. Es decir, se les olvidó traducir esta partecita. Pero entonces, ahora profundicemos, ¿sí? Y entendamos por encima de nuestra opinión, o lo que yo crea, o lo que yo piense, como lo hemos insistido tan vehementemente en muchos otros contextos, ¿qué es ser arrebatado según la Biblia? ¿Sí? Porque según la teoría, según la conjetura, ¿sí? Ser arrebatados es ser secuestrados y llevados secretamente para el cielo. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia nos explica qué nos dice qué es ser arrebatados o qué es arrebatar. La respuesta es sí. Miremos entonces qué es ser arrebatado. ¿Algún hermano que nos ayude con un texto que citó nuestro hermano Guillermo? Zacarías, capítulo 3, verso 2. ¿Quién nos ayuda? Amén. Adelante, hermano. El ángel el ángel del Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Ok, gracias, estimada Yuraima. Entonces, podemos hacerle un rastreo a esta palabra arrebatamiento o seremos arrebatados, ¿sí? Dentro del contexto griego, la respuesta es sí. Como bien lo estamos viendo aquí, esta palabra arrebatado dentro del lexicón griego es la codificada con el 5337, que ya muchos de ustedes la conocen. Este es el verbo, esta no es la palabra, este es el verbo sobre el cual se hace la traducción. El hermano Guillermo lo mencionó muy bien el día lunes, ¿sí? La palabra que en este momento aparece ahí. Pero su verbo es, ¿cuál? El que usted está viendo acá. Usted lo ha escuchado muchísimo. El arrebatamiento dentro del hebreo, ¿cómo se pronuncia? Natsal. Natsal, así como usted lo está leyendo aquí, Natsal, ¿sí? ¿Y qué traduce Natsal? ¿Sí? Entonces, traduce defender y despojar. ¿De quién entonces o sobre quién vendrá Yeshua aquí a esta tierra? ¿Qué vendrá a hacer aquí? Cuando se habla de la palabra arrebatar, entonces se puede entender dentro de la misma traducción al hebreo, de hebreo a español, que Yeshua viene a defender y viene a despojar. Cuando se habla de defender, es defender ¿de quiénes? ¿De quiénes? ¿De quién cree usted que va a despojar o a quién cree, de quién cree que va a despojar Yeshua? Quiero que me acompañen por favor al libro de Segunda de Tesalonicenses 1:6. Segunda de Tesalonicenses 1:6. Dice, porque es justo delante de Adonai pagar con tribulación a los que ¿qué? A los que ¿qué? Si alguien está leyendo el texto, si alguien ya lo encontró, A los que os atribulan. a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Ok, entonces dice, porque es justo. ¿Quién es el único justo con poder para dar tribulación a quien atribuló? El rey, Yeshua, quien vendrá como juez. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Yo les pregunto, ¿eso es defender? ¿Pagar con la misma moneda, con la vara que mides serás medido? ¿Eso es defender a aquellos que pasaron por ese proceso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Sí, Ok, totalmente. hablemos de despojar. Hablemos de despojar. ¿Despojar de qué o a quién? En la clase que hacía nuestro hermano Marcos, ¿sí? Ustedes se dieron cuenta que creo, me confundo en ese momento si es Marcos o Guillermo, bueno, alguno de los dos, se hablaba del Yovel 120, del año del jubileo. Para las personas que no saben qué es Yovel, es el mismo año del jubileo que tiene una duración. ¿Cada cuánto se celebraba un Yovel? Los que saben aquí. Cada 50 años. ¿Cada cuánto? Bueno, 50. 7 años o 50. La palabra es 50. Para los 7 años es el año de Shemitah, ¿sí? O es el año sabático. Semanas de año son entonces 49, ¿sí? Y al año 50 entonces se proclamará Yovel, ¿sí? Entonces, el año Yovel tiene una connotación bien interesante, no solamente por el tema de que
que se celebraba cada 50 años, ¿sí? Sino que, ¿qué pasaba? Ustedes, hermanos, ya conocen un poco de esto. ¿Qué pasaba en un año Yobel? A ver, menciónenme solamente 3 características de lo que pasaba en un año de Yobel, en un año de jubileo. Todas las propiedades volvían a su dueño original. Las propiedades volvían a su dueño original, muy bien. Y ¿Qué los más? que se habían, y lo que se habían, Recobraban Lo lo que que habían perdido. Recobraban lo que se había perdido. ¿Qué más, Yuraima? Creo que se te fue la voz, Yuraima. Debe ser el internet que le falla a la hermana. Deudas. Se le perdonaban las deudas, pero la hermana Seleni mencionó algo muy interesante acerca del Yobel, ¿sí? Y es que la tierra volvía a su dueño original, ¿sí? Entonces, ¿a quién se viene a despojar? ¿Quién va a decir que Satanás es el príncipe de este mundo? ¿Quién lo va a decir? Shaol Yeshua. y Yeshua también. Yeshua va a decir que Hasatán, o el Satán, o el diablo, o la serpiente antigua, es el príncipe de este mundo. Cuando se habla de príncipe, se entiende entonces que tiene una jerarquía y tiene un gobierno. Y es el dueño en ese momento de este mundo y por lo tanto es el dueño de esta tierra. No es el original, ¿sí? ¿Por qué sabemos que no es el original? Porque va a ser despojado para que la tierra, este mundo, ¿sí?, pase a manos de quien fue su creador, ¿sí?, de quien por él fueron creadas todas las cosas según la escritura. ¿Qué quiere decir Naxal? Naxal quiere decir escapar. ¿Escapar de qué? ¿De la tribulación o de la ira? Escapar o huir. ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿Escapar de la ira o escapar de la tribulación? De la ira. ¿Y por qué? Sí, hay un ejemplo que utilizo muchísimo para esto, ¿sí? Resulta que hay, y esto es un contexto muy actual, ¿sí? Pero yo te pregunto hipotéticamente para ti que eres padre, ¿sí? Hipotéticamente. Resulta que tienes el hermano que es drogadicto, ¿verdad? Tienes un hermano o un hijo que es drogadicto, ¿verdad? Y pues esta persona consume droga, cualquiera que sea, estamos especulando en la hipótesis, ¿sí? Y está aquí en Colombia le llamamos el jíbaro, que es el mismo expendedor, ¿sí? El que le vende. ¿Sufres con tu familiar drogadicto? Sí, te duele que lo haga porque sabes que se está destruyendo, ¿sí? Y en tu figura de autoridad, en tu figura paterna o en este caso de hermandad, vas a procurar hacer entrar en razón, ¿sí?, a este hijo y le castigas, ¿sí? Le infringes, ¿sí?, castigos que lo ayuden por amor a salir de esta situación. ¿Te duele el castigo? Sí, pero la escritura dice: Adonai a quien ama castiga, ¿sí? El castigo es para los hijos. La escritura, el libro de los Hebreos dice que Adonai a quien ama castiga, ¿sí? Pero en el caso de tu papá, ¿sobre quién descargas tu ira? ¿Sobre el hijo o el hermano o el familiar consumidor o sobre aquel que le vende la droga? A ver, pregunto. Sobre el que vende la droga. el que le vende la droga. Sobre aquel que le está generando el mal, sobre aquel que lo tiene enviciado, sobre aquel que lo tiene cautivo y esclavo. Exactamente así es. En esta metáfora tú puedes entender cómo funcionaría el tema de la ira. Castigo para formación, castigo para desarrollar paciencia, para desarrollar fe, lo veremos ahora más adelante, pero la ira viene para aquel que causó el dolor, como lo decía el texto de Segunda de Tesalonicenses. Dice el 1:7: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste Yeshua desde el cielo con los ángeles de su poder. Eso es escapar, un alivio, dar alivio. Libertad, ¿sí? Otra palabra que vemos aquí. Libertar, librar, libre. ¿Librar de qué? De la ira,
librar de esta persecución, librar de este asedio, de este hostigamiento, ¿sí? Esto es lo que quiere decir Naxal, arrebato. Escúchelo muy bien, estamos entendiendo la palabra en su fondo. ¿Librar de quién? ¿Sí? Del opresor, de quien está ejerciendo presión, de quien en ese momento está deleitándose con su sufrimiento, aquel que te está infligiendo dolor, de él. ¿Sí? Te librará del lazo del, según la escritura, ¿de quién te librará? ¿Del lazo del qué? Del Cazador. cazador. Del cazador. ¿Y quién es el cazador? Para que tú vayas entendiendo la escritura. A Satán. El león que Satán. anda como A buscando, Satán. porque dice, porque el diablo es como el león rugiente que anda buscando ¿a quién? Devorar. Pero antes de devorarlo lo caza. ¿Me entiendes? Porque por instinto los felinos cazan, ¿sí? Libres de aquel, del enemigo de nuestras almas, ¿sí? Y somos quitados de su control, ¿sí? Ya vamos, Rubén, vamos, déjame terminar aquí, ya te doy el comentario. Recobrar y redimir. Entonces, ¿qué viene a hacer Yeshua con este Naxal? ¿Cuál es su función? Recobrar el reino, recobrar el control, recobrar ánimo, ¿sí? Y ser redimidos, ¿qué? Redimidos, recuerde que es ser librados de, ¿sí? De una intervención donde Yeshua no intervenga, no, para redimir, para recobrar, tomar el control, pues definitivamente él lo va a decir en Mateo 24, hablando de que por causa de los escogidos, si los días no fueran acortados, nadie lo lograría, nadie podría perseverar, ¿sí? Sacar y salvar. Separar, y esta palabra me gusta mucho, ¿sí? Con Naxal, asóciala con Naxal. Separar. ¿Y separar qué es? Cuando tú separas, ¿qué haces? Cuando tú separas algo de alguien, a alguien, ¿sí? De algo, es que hacer distinción, santificar, si se quiere, ¿sí? Es algo muy especial para ti, por eso lo separas y lo elevas, ¿sí? Sacarlo, tomarlo para sí. Pero, bueno, hermano, es que resulta que el arrebatamiento, según la doctrina que me enseñaron, es neotestamentaria. ¿Por qué no me dice desde la Biblia del Nuevo Testamento hacia adelante, que esa es la que yo me sé y la que me han enseñado? Ok, dice un amigo por acá en Colombia, se lo tiene. Vayamos ahora sí al texto icónico que promueve esta doctrina. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Adón en el aire, y así estaremos con el Adón por siempre. Aquí, antes de ir con el Strong griego, vamos a ver cómo de una pésima, y lo digo con pena porque en algún momento yo también lo dije, cómo a partir de una pésima comprensión lectora, se dedujo entonces, ¿sí?, que ser arrebatados era ser llevado al cielo. ¿Por qué? Por esta palabrita, en el aire, ¿sí? Y en el aire, si usted quiere hacerle el rastreo, si quiere ir, profundizar incluso mucho más en el texto, esta traducción de aire no dice cielo, ¿sí? Entonces seremos rescatados al encuentro y vamos a ver hoy un contexto de la Torá que usted tal vez nunca había visto, algunos hermanos acá sí, pero hablo para hermanos nuevos, en donde cómo poder entender 1 Tesalonicenses 4 acerca de este tiempo. Hay un antecedente que nos muestre cómo fue. Sí, recuerden lo que hablamos al principio. Adonai anuncia lo que va a ser al final desde el principio y vamos a ver cómo este evento de 1 Tesalonicenses 4, específicamente 17 de este evento, es mencionado en la Torá. Pero vayamos, estamos yendo a la profundización de la palabra. ¿Qué es entonces el Strong griego? Ya muchos lo conocen, código 726 del Strong griego, y es el harpazo, y es apoderarse, ¿sí? Entonces, ¿qué viene a hacer Yeshua, ¿sí?, a esta tierra? ¿Apoderarse solamente de un pueblo o apoderarse de lo que antes tenía y que perdió, y que por ser un Joel vuelve nuevamente a su control y a su poder, ¿sí? Arrebatar, ¿sí? Arrebatar de las fauces de aquel perseguidor, de aquel león rugiente a su pueblo, aquellos que están siendo martirizados por su causa. Resulta que el Strong griego tiene otra palabra
¿sí? Que aparece ahí cuando usted la consulta, que es el código 138, que es Jaireomai, ¿sí? Que es tomar para uno mismo, es decir, preferir escoger. ¿A quién escoge Yeshua? ¿A quién prefiere Yeshua? ¿A quién toma Yeshua para sí? Eso lo vamos a ver ya en un momento. Ahora, otra cosa. Profundicemos un poco en la palabra tribulación, ¿sí? Antes de ir a la conclusión del taller, de la clase de hoy, vamos a entender qué es tribulación, ¿sí? Desde el concepto hebreo y desde el concepto griego. Entonces, tenemos aquí seis testigos, alguien que es experto en tribulación. ¿Usted sabe quién es experto en tribulación? Hablando del mal llamado Antiguo Testamento. ¿Cuál es uno de los que se graduó de máster en tribulación? Pablo. No, estamos hablando del texto antiguo. Ah, Job. Jesús. Muy bien. Hermanito Rubén, ahora sí te regalo el espacio para que nos hagas tu acotación. Hermanito Rubén. Buenas noches. Bueno, la pregunta que estás haciendo es Israel, ¿no? El experto en tribulación, Jacob. Jacob, tenemos varios, ¿verdad? Sí, bueno, Jacob. toda la familia. No, rápido, nada más. Ahí cuando tú mencionaste que el enemigo sale como león rugiente a cazador, inmediatamente te iba a responder Nimrod, porque qué curioso, ¿no? Lo que platicábamos hace por ahí algunas parashas, que es 2 de Tesalonicenses 2, cuando le dicen a Pablo, ¿no? Que nadie se engañe, que no vendrá la venida del Señor hasta que se manifieste el opositor, ¿no? Entonces, ahí te daba de referencia a lo que es Génesis 10:13, donde habla de Nimrod como cazador, primer poderoso, y que se refiere a lo que, bueno, yo entiendo, Apocalipsis 6, que es el jinete del caballo blanco, que sale con espada para pelear. Entonces es la misma referencia y creo que ahora tiene más certeza lo que yo te comentaba. Ese espíritu opositor que se manifiesta en contra de todo lo que es el eterno, surgió ahí con Nimrod. Y es el Okay. mismo, ¿no? Nada más. Muy buen punto de conexión. Muy bien, estimado Rubén. Pero hay alguien específicamente dentro del Tanakh que fue atribulado tal vez como muchas personas lo hubieran podido soportar, ¿sí? Y estamos hablando de este señor. No sé si alcanzan a ver la diapositiva aquí. Ya lo dijimos, creo. El señor Job, ¿verdad? Entonces, ya que tienes el micrófono abierto, querida Isabel, léenos rápido estos tres textos. Job 5:19, Job 15:24 y Job 27:9. Aquí están, hermanitas, si los quieren leer. ¿Dónde están? Aquí, en este cuadrito. Dice así, cuando sobre nos... Aquí, es que aquí. O si quieres, búscalo dentro de tu Biblia, Job 5:19. En seis tribulaciones te librará. En Y en 6 el otro, tribulaciones te librará. El otro. 15:24, tribulación y angustia le turbarán. El 27:9, cuando la tribulación viniera sobre él. Entonces, dice aquí el texto 19, completando, digamos que el texto dice, de 6 aflicciones te librará y en 7 no te tocará el mal. Este texto es extremadamente profundo si has hecho el ejercicio de entender un poco el concepto del milenio, del día, un día es como 1000 años, 1000 años como un día, 6 días, tribulación, ¿sí? Pero el séptimo no te tocará, ¿por qué? Porque se estará reinando con el Mesías. Pero estamos hablando de cómo la palabra tribulación se le puede hacer un rastreo desde un hombre que fue no raptado, no fue sacado para no vivir la tribulación, sino que a través de esta tribulación desarrolló
carácter, confianza, pero sobre todo algo. Aprendió a conocer al Eterno como nunca antes. Él mismo lo va a decir al final de la gran tribulación. Va a decir una famosa frase. ¿Alguien sabe la frase oficial que él va a decir? Al final, cuando ya el Eterno le recompensa, cuando De él ya oídas a sus te amigos. Muy bien. conocía, pero ahora te Había veo. oído. Ajá, de oídas De te había oído. de oídas te conocía. Pero ahora, gracias a qué él conoció al Eterno. ¿Gracias a qué? Yo pregunto. Gracias a A qué la él pudo tribulación. decir. Gracias a la tribulación pudo decir, ahora mis ojos te ven. ¿Sí? Una cosa es creer por lo que oyes, otra cosa ya es poderlo presenciar. Y ahí es lo interesante de la experiencia. Vamos a hablar de otros tres contextos donde se menciona esta palabra tribulación, que es el libro de Proverbios, Mishlei. No sé si algún otro hermano quiera ayudarnos a leer rápidamente estos tres proverbios, 1:27, 11:8 y 12:13. Aquí en la pantalla están, si quieren. Otro hermanito, rápidamente, Proverbios 1:27. 1:27, amén. Dice así: cuando venga de repente la destrucción que teméis y vuestra calamidad llegue como un torbellino, cuando sobre vosotros venga tribulación y angustia. Ok. 11. 11:8, por favor. 11:8. Dice así. ¿Quién? Antes de que lo lea mi hermana, según la escritura, no según el criterio de los hombres, ¿de quién o quién es librado de la tribulación? El justo. Dice, léenos por favor, Proverbios 11:8. 11:8 dice así: el justo es librado de la angustia, pero el impío entra en lugar suyo. Ok. Y miremos ahora el proverbio 12:13. 12:13 dice, 12:13. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios. El justo escapa del apuro. Del apuro. Y me gusta esa mucho. Ya vamos a ver cómo tú dirás, bueno, ahí no aparece la palabra tribulación, pero mire, cuando tú vas al hebreo y consultas las palabras que están aquí resaltadas en rojo, que es la misma tribulación, te vas a encontrar con tres expresiones acerca de tribulación. La primera está en hebreo 68. Tengo esa versión, dice así: el impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. Amén. Gracias, hermanita. Strong, código Strong 6869, ¿sí? Aparece la palabra Sara, que es la que se asocia con tribulación. ¿Qué significa aprieto? ¿Qué es estar en tribulación? Estar en aprietos, figurativamente estar en problemas. ¿Por qué? Cuando uno normalmente está en problemas, cuando pierde el control de la situación. Ahí está en un gran aprieto. Para entender un poco lo que es tribulación. Si yo le pregunto tribulación desde esta primera palabra, ¿cuántos hemos estado en aprietos y en problemas? ¿Todos? ¿Será que sí? Yo creo que sí, ¿verdad? Si dice aprieto, figurativamente problema, aflicción, angustia, calamidad, conflicto, rival. Fíjense cómo la palabra rival aparece acá. Rival es similitud a enemigo. ¿Qué crees tú? Rivalidad. Sí, señor, exactamente. Enemigo, muy bien. Así es, hermano. Tribulación y venganza. Ok, entonces un rival que quiere traer venganza, para que vayamos asociando las palabras, esto genera una calamidad, una angustia, una aflicción, ¿sí? Aparece otra que es muy parecida, que es zar, ¿sí? Código 6862, zar, y significa estrecho, ¿sí? En una es aprieta, en otra es estrecho, como sustantivo. Lugar apretado, angosto, angostura. ¿Cuántos han pasado por procesos angostos? La senda estrecha de la que dijo Yeshua. Angustia, angustiador, o sea, para una angustia debe haber un angustiador, bien sea una situación, un espíritu, en este caso alguien que desea nuestro sufrimiento. Angustiar, congoja, cubrir, y aparece, fíjense que aquí la palabra rival, y aquí en esta aparece la palabra enemigo, y ya pues sabemos quién es el enemigo.
Estrechamente, estrecho, humillar, es lo que quiere el enemigo, vernos humillados, sometidos, reducidos, en pocas palabras, por tribulación. ¿Sí? Miremos la última, Mexuja. Aquí aparece como Mexuja, pero en fonética es Mexuja. ¿Sí? Mexuja es entrar a un estado de angustia, adversidad, ya que hay un adversario, fíjense que es exactamente lo mismo, ¿sí? Aquí se habla de rival, aquí se habla de enemigo y aquí se habla de adversario, adversidad. Dificultad, estrés, o sea, cuando yo estoy muy estresado, estoy pasando por una especie de tribulación, la respuesta es sí. Cuando estoy pasando por una crisis, estoy pasando por algún tipo de tribulación, la respuesta es sí. Sufrimiento, malestar, tensión, problemas, situación, aflicción, emergencia, una situación de emergencia y casi siempre, y dígame usted si estoy mintiendo, casi siempre cuando usted pasa por una situación de angustia, entra en un estado de pánico. ¿Sí? ¿Han estado paniqueados con pánico? Entonces, si usted es de aquellos que ha pasado pánico en algún momento, pues ya sabe un poco qué es saborear la tribulación. Bueno, hermano Guillermo, cuéntanos. Sí, Rafael, es solo para conectar también la palabra tsar con lo que aparece en Génesis 12:10, Mitzraima, que sería Egipto, tierra de estrechez. Génesis 12:10. Muy bien, dice Génesis 12:10 me dijo, ¿sí? Sí. Y hubo hambre en la tierra y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo porque el hambre era severa en la tierra. Un claro ejemplo, gracias Guillermo, un claro ejemplo de que Abraham también pasó por una tribulación a causa de una hambruna, ¿sí? Pero recuerden, Abraham fue librado, fue preservado en medio de la situación. Pero miremos ahora la tribulación desde una postura neotestamentaria, es decir, ¿qué nos dice el mal llamado Nuevo Testamento acerca de la tribulación? ¿Sí? Textos, y escuche, mire, yo le invito a que usted este texto, es una sugerencia, más que una sugerencia, es una recomendación. Grábese, si usted quiere memorizarse un texto, ¿sí? En torno a hacer una legítima defensa de su fe, para esto, le hace Hechos 14:22. ¿Algún hermano que nos ayude con Hechos 14:22, por favor? Hechos 14:22. Es un texto bellísimo que nos ayuda a entender entonces esto. Amén. Hermanita Graciela, adelante. Donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Elohim. Amén. Ahora miren esta versión que dice acá. Escúchalo muy bien, estimado hermano. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario, es obligatorio, no se pueden buscar caminos cortos, no se pueden buscar salvavidas, no se pueden buscar en este momento, ¿cómo se le llama al tomar un sendero más corto? Atajo. Atajos. Muy bien, gracias, hermano Rubén. No se pueden tomar atajos si quieres entrar al reino de los cielos. Eso es lo que está diciendo ese texto. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Adonai. Y viene otra, Hechos 20:23. Salvo, escúchalo muy bien, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿A quién se lo estaba diciendo? ¿A quién se lo venía diciendo? Amigo, amigo, mira lo que te espera. Amigo. ¿Recuerdan a quién se lo dijo? Les voy a dar una pista. Hubo un profeta llamado Ágabo que dijo, mire, el dueño de este cinturón le van a hacer cosas horribles en Jerusalén. Allá era donde iba a empezar a padecer esas tribulaciones. ¿Recuerda usted de qué personaje se está hablando aquí?
A ver, rápidamente. ¿Quién se le viene a la Saúl. mente? Rab Shaul, más conocido como el apóstol Pablo, muy bien. ¿Sí? Ahora, ¿qué es, desde el contexto griego, qué es entonces tribulación? ¿Sí? Strong griego, dislipsis, ¿sí? Que significa presión, literalmente o figuradamente. Estrechez, aflicción, angustia, atribular, persecución, tribulación. Hay otra palabra de la cual se deriva esta, que es la palabra dislibo, la 2346, oprimir, tribulación, afligir, angosto, angustiar, atribular. Pregunta así rápidamente, ya que viste el hebreo, ¿sí? El texto del mal llamado Antiguo Testamento, comparado al del Nuevo Testamento, ¿nos hablan de un mensaje uniforme en cuanto a la tribulación? ¿Sí o no? ¿O se Sí, contrarían? no, es correcto. ¿Sí? Es completamente uniforme, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Pasemos a la siguiente diapositiva. Esta palabra, yaxileja, grábesela muy bien, es te librará, ¿sí? Te librará. Santiago 1. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, es decir, tribulación. Siéntanse gozosos. Sabiendo cuál es el objetivo de la tribulación. ¿Pasar por muchas pruebas es tribulación? Sí. ¿Qué produce la tribulación? Paciencia. Paciencia. ¿Sí? Y grábese muy bien este texto. Verso 4 dice, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos, escúchenlo, perfectos y completos sin que les falte nada. Marcos 4:17. ¿Quién me ayuda a leerlo? Marcos 4:17. Ahí está en la diapositiva. Amén. Adelante. Marcos 4. Pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. ¿Qué va a decir Yeshua? Gracias, hermanita. ¿Qué va a decir Yeshua por causa de la anomia, de la maldad, ¿sí? El amor de muchos se enfriará, se apagará, ¿sí? El amor de muchos, ¿sí? Entonces tiene una similitud de expresión esto, porque está hablando aquí de la parábola del sembrador, obviamente. Se habla de que no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales, inestables, inconstantes, ¿sí? Entonces, cuando viene la aflicción o cuando viene la tribulación o cuando viene la persecución o la angustia o la estrechez, etcétera, por causa de la palabra, escúcheme, ¿por causa de cuál? Por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Resulta que digamos que todos los maestros populistas de esta doctrina, ¿sí? Hay uno específico, no quiero nombrarlo, pero él va a decir que uno de los textos que más se utiliza para validar, darle peso, darle soporte a la aparente doctrina del rapto secreto va a ser el famoso Apocalipsis 3:10, ¿sí? ¿Qué es el que usted está leyendo aquí? No sé si alguien quiere ayudármelo a leer. Apocalipsis 3:10. Amén, Rafita, lo leo. Adelante, Anita. Porque el rojito casi no lo veo. Dale, no te preocupes. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. Amén. Gracias, Anita. Entonces, entendamos este texto como nos gusta hacerlo, ¿sí? Entendiéndolo frase a frase, palabra por palabra. Les pregunto, entonces, empieza el texto, porque, y aquí viene el porque es condicionado, ya que has, porque al tú
guardar la palabra de mi paciencia, esa es la condición, guardar la palabra de su paciencia, ¿sí? ¿Por qué se le llama la palabra de su paciencia? ¿Cuál es la palabra de su paciencia? Para aquellos que toman este texto, ¿sí? Y de una manera desordenada, a dedo y selectiva, la toman para decir, como lo decía este gran expositor protestante, decía que esta iglesia específicamente sobre la cual se da esta palabra es la que representa la cristiandad. ¿Cómo así? O sea que yo a dedo me autopercibo como una de las iglesias del Apocalipsis. O sea, yo decido con qué iglesia me identifico. Eso no suena muy coherente. Pero esto suele pasar, como ya lo hemos dicho, cuando se consulta la escritura y se tiene preconcebida una doctrina, pues normalmente lo único que hacemos es unir este tipo de textos para hacerla decir lo que yo pienso, lo que yo creo, etcétera. Pero lo que sí dice la escritura es, y quisiera, si en algún momento se diera la oportunidad de hablar con este señor, es preguntarle esto: ¿cuál es la palabra de mi paciencia? Yo te pregunto ahora, Amén. tú, hermano, yo te pregunto, hermano, aquí, hermano, tú, mi hermano, con los que hacemos el ejercicio de la fe, ¿para cuántos les ha costado muchísima paciencia aprender, entender, desaprender, ¿sí? Lo que había aprendido para ahora aprender conforme a la escritura y no conforme a la opinión? ¿Eso cuánto les ha generado a ustedes? ¿Cuánto? O sea, la pregunta es, ¿le ha generado paciencia? ¿Ha necesitado Amén. paciencia para poder Sí, asimilar sí, esto? Sí, hermano. sí, Ok, necesitamos paciencia. pero entonces entendamos qué es la palabra de mi paciencia. Volvamos al texto de Santiago que está acá, ¿sí? La prueba de su fe produce paciencia. Es decir, pero es que aquí me está hablando de prueba de su fe y aquí está hablando de palabra, ¿sí? ¿Qué va a decir el apóstol Santiago? Que a mi fe yo tengo que añadirle que o si no, no es válida. ¿Qué se le tiene que añadir a la fe? Según el apóstol Santiago. Obras. Obras, ¿sí? Obras. Muéstrame tu fe, ¿sí? Con las, Demostrar. ¿sí? Muéstrame en tus obras. ¿Tienes fe? Muéstrame tus obras, ¿sí? Entonces, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Esta paciencia, una fe, ¿sí? La prueba de fe no se valida tanto en la dimensión, en la cantidad de fe que tengas espiritualmente, si esta no se valida por guardar. Fe asociada con guardar. Fe te tiene que llevar a hacer. Fe te tiene que llevar a validar lo que crees. De lo contrario, solamente se queda en palabras. Entonces, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, pero miremos algo. El verso 4 dice, y que la paciencia tenga su perfecto resultado. ¿Cuál es el perfecto resultado de guardar la palabra de su paciencia? ¿Cuál es el resultado? Yo le pregunto algo para que usted entienda un poco el concepto. ¿Cuál es el resultado de guardar la palabra de su paciencia? ¿Cuál es la condición de la novia? ¿Sí? Y lo dice el libro de Apocalipsis. ¿Cuál es la condición de la novia? ¿Por qué se le ha concedido vestirse de lino fino, blanco y resplandeciente? ¿Qué tiene este lino? Mejor dicho, pregunto más bien, ¿qué no tiene este vestido? Habla de dos cosas la escritura. No Mancha, tiene manchas. pecado, Mancha ni arrugas. impurezas. Mancha y arruga. Sencillo. Ahora vuelva y lea el texto. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos, sin mancha y sin arruga. Perfectos y completos, sin que les falte nada. Sin que les falte nada, ¿para qué? Para poder llegar a ser la novia del Mesías. No sé si había hecho la conexión de ese texto. Entonces, porque has guardado la palabra de mi paciencia, ¿sí? Porque has perseverado, porque sabes que guardar la palabra no es fácil,
Se necesita de un gran sacrificio, se necesita de una gran paciencia, sobre todo en aquellos momentos donde pides y se demora, donde esperas un resultado que se demora en llegar. Eso genera paciencia, ¿sí? Yo, por cuanto lo has hecho, yo te voy a guardar. Ahí dice, no te voy a quitar, no te voy a raptar, yo te voy a guardar. Yo te voy a guardar. Para entender esta frase, yo también te guardaré, que el cristianismo que está de acuerdo con esta doctrina entiende que el guardar es quitar, ser quitado, ser raptado, ¿sí? Cuando lo que estamos entendiendo es que en medio de, yo les pregunto, para ir validándolo con la Torá, yo les pregunto, el pueblo de Israel en medio de Egipto, cuando vinieron estas plagas, ¿fue quitado de Egipto o fue guardado en medio de Egipto? Fue guardado en el medio de Egipto. Fue guardado en medio de, fue preservado en medio de, fue cuidado en medio de. En ningún momento se habla del Eterno sacando al pueblo de Israel por allá para el cielo por 7 años. Se habla de que en medio de la prueba, en medio de la situación, fue guardado. ¿Por qué? Por cuanto has guardado la palabra de impaciencia, yo te guardaré. Ahora, se habla de algo. ¿De qué te va a guardar? Por guardar la palabra de tu paciencia, de su paciencia, ¿de qué te va a guardar? Y habla de algo, de una hora de prueba. Y una hora, habría que escudriñar mucho más adelante a cuánto equivale una hora en el escenario bíblico, de la hora de la prueba, esa hora que está por venir ¿sobre quién? ¿Sobre el pueblo del Eterno? ¿O sobre quién va a venir esta hora de prueba? Sobre el mundo. Sobre el mundo. Escúchelo, esta hora de prueba, otras versiones van a decir, esta hora de tentación que está por venir sobre el mundo para poner a prueba a los que habitan en la tierra. Es decir, esa palabra no es para los que guardan la palabra de su paciencia, no. Es para los que habitan el mundo, es decir, la tierra. ¿Sí? En la clase del lunes, sí, vamos a ver cómo Primera de Tesalonicenses 4 va a tener un contexto de la Torá bellísimo y que nos da mucha profundidad en entender cómo sí se puede rastrear el retorno del Mesías, cómo sí, en qué momento se puede rastrear el momento en el que llega el Mesías, sí es posible hacerlo, ¿sí? Pero esto será para la clase del lunes. Por ahora quiero dejarlos con esto. Hermanito Rafa. Ya vamos a terminar, hermano Jesús, permíteme, ya vamos a terminar. Entonces, la gran pregunta, viene una gran pregunta. ¿A quién le creemos? Estimado hermano en Facebook, sobre todo. Yo le quiero hacer una pregunta hoy. No me crea a mí. ¿Sí? ¿A quién le creemos? Le creemos recuerden las frases que estaban subrayadas en las diapositivas anteriores. Le creemos a las concepciones teóricas enseñadas como verdaderas. ¿Dónde estaba esto? Mire, esta diapositiva. ¿Qué es una doctrina? Las concepciones teóricas enseñadas como verdaderas por un autor o un grupo de autores. ¿A quién le creemos? Le creemos al Dios Trino, ¿sí? Que es el doctor o maestro definitivo cuando se trata de la doctrina cristiana. Aquí estamos hablando de la postura de lo que es doctrina para el movimiento mormón. Esto lo definen ellos como doctrinas. Le creemos a frases expresadas como verdaderas, como el recogimiento de la iglesia. Ese es uno de los pilares, y el hermano Jesús me dirá mentiroso, no, este es uno de los pilares de la fe del IPUC, ¿sí? Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Uno de los pilares de la fe es el recogimiento de la iglesia. ¿A quién le creemos? Le creemos a intentos por incorporar una experiencia, ¿sí? Le creemos a un concepto escatológico y teológico sostenido por algunos cristianos. Le creemos al término rapto, que se ha utilizado también, ¿sí? Como una adhesión para una unión mística con Dios
o para el reino o para la vida eterna en el cielo? ¿O le creemos, le seguimos creyendo a estas teorías que surgen de las traducciones de la Biblia, que un personaje se le ocurrió decir esto es así y promoverlo y tomó tanta fuerza que hoy, ¿sí?, cobra millones de adeptos? Le creemos a frases que hoy pululan en las redes sociales como estas: el rapto está cerca, mucha gente desaparecerá, Cristo viene por su iglesia, ¿usted qué opina? Seguimos creyendo a este tipo de teorizaciones. Una reciente, esta la vi hoy, le tomé el screenshot. Seguimos creyendo a pastora profetiza, Dios me mostró cuándo será el rapto de la iglesia. Seguimos creyendo a este tipo de frases. Seguimos creyendo a esto. Permítame un momento, usted me dice si se escucha. ¿Se vio el video o no se vio? Amén, sí, señor. Ok. Yo le pregunto algo. ¿Seguimos ¿sí?, creyendo en esto? ¿Seguimos creyendo en teorías? ¿Seguimos creyendo en hipótesis? ¿Seguimos creyendo en dogmas? ¿Seguimos creyendo en verdades absolutas basadas desde una experiencia personal convertida en un dogma? ¿O le creemos a la Escritura? Usted es libre completamente de seguir creyendo a esto, ¿sí? Yo simplemente hoy quería mostrarle una postura muy aterrizada entre lo que se dice acerca de, basado en conjeturas, apreciaciones, opiniones, en una doctrina nada uniforme, ¿sí? Ni siquiera se ponen de acuerdo para dar un mismo mensaje, sino tiene varias posturas. Entonces la pregunta es, si el tema de la salvación es tan importante para nosotros, vamos a depositarlo, suponiendo en este caso que existieran esas tres únicas opciones dogmáticas versus lo que dice la Escritura. Imagínense que aquí tuviéramos tres grupos, uno apostándole a la doctrina pretribulacionista, rapto pretribulación, otros al rapto media tribulación y otros al rapto preira. Versus lo que dice la Escritura. O sea, fíjense que las apuestas están dadas no tanto a lo que dice la Escritura, sino a quien más convenza, a la que más gane en su proceso de ser divulgada, ¿sí? Entonces, ¿a quién le creemos? Estimado hermano en Facebook, ¿a quién le cree usted? ¿Le cree a la Escritura? ¿Le cree a las especulaciones de los hombres, a las opiniones de los hombres, o le creemos a esta palabra, aquella que dice, es necesario, Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios? ¿Le cree usted a estos populistas o le cree a lo que sí dice la Escritura? Y quiero dejarlos con esta última. Si no hay rapto, y mucho menos secreto, entonces ¿por quién vendrá Yeshua? Ese será el tema de la última clase del día lunes, a la misma hora por el mismo canal, 7:30. Si no hay rapto, entonces ¿por quién vendrá Yeshua? Vamos a hacer una exposición verso a verso, Biblia a Biblia, historia, contexto, etcétera, griego, hebreo, etcétera. Y vamos a mostrar cómo desde la perspectiva de la Torah sí hay un evento que nos pueda dar con lujo de detalles cómo será el retorno de Yeshua. Sí lo describe, ¿sí? Entonces, queremos agradecer a nuestros hermanos aquí presentes por acompañarnos en esta clase número 5. Recuerde, clase número 6 del día lunes. Entonces, ¿quién es la novia? ¿Sí? ¿Por quién vendrá Yeshua?